de asambleístas. Ocho de la mañana con 42 minutos y está con nosotros la legisladora por la Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo. La recordarán a ella como una de las promotoras del juicio político que terminó con la destitución y censura de María Paula Romo. No sé si la tenemos ya en imágenes a la asambleísta o no. ¿Está por ahí? Lo sucedido el día de ayer, la destitución de Fabricio Villamar, un año después de que se conociera la denuncia y apenas 3 días de que finalice el Parlamento su gestión. ¿Cómo tiene que asumirle el pueblo ecuatoriano? Yo digo, le soy sincero, me parece que esta es una muestra más bochornosa de una asamblea que le ha provocado más vergüenzas que satisfacciones al pueblo ecuatoriano, salvo honrosas excepciones, como me parece que es el caso y el de su bancada. Muchísimas gracias. Efectivamente, para mí el paso por la Asamblea ha sido un verdadero apostolado. Me he entregado absolutamente, sobre todo de aprendizaje, de servir al país desde estas altas funciones, como es el caso de un asambleísta. He estado yo todo este tiempo indignada frente a tanta corrupción, a tanta persecución, porque este gobierno que está ya de salida, y creo que la única política pública que ha desplegado, ha implementado en el país es la persecución y la destrucción al correísmo, como se lo llama. Y bueno, yo vengo de un estrato sencillo, vengo de haber sido vocal de una junta parroquial, tengo la profesión que me permite conocer la ley como es la abogacía y he estado siempre presta al servicio del país, y escuchar todas estas cosas realmente me ha parecido indignante. Es por ello que personalmente yo varios procesos de investigación. El primero fue para Ana Galarza de ex Creo, o hasta ahora debe ser integrante de Creo. No es porque, como decía el informe de aquella comisión de investigación que se conformó, de la cual fui parte yo, porque su esposo usaba la tarjeta de entrada y salida de las puertas. Era porque convirtió su despacho en un espacio de corrupción, pero campante. El esposo era realmente quien... Es verdad, Amapola Naranjo formó parte de la investigación que llevó adelante pues del proceso de sanción en contra de la ex legisladora de la bancada de Creo, Ana Galarza. Entonces, Amapola también nos va a dar un poco más de luces de lo que sucedió con ese proceso y también hablar de lo que había ocurrido anteriormente, ¿no? Con las sanciones en contra de Sofía Espín y de Norma Vallejo. Pero ahí hubo, digamos, un problema de carácter legal, que lo conversábamos hace unos instantes con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo, y era esos vacíos que se encontraban en la ley orgánica de la función legislativa, ¿no? Y que, digamos, no establecían de forma mucho más precisa cuáles eran las causales para la destitución de un legislador, que están precisamente en el artículo 163 de dicha ley. Vamos a buscarla ahora mismo para dar cuenta de cuáles son las causales por las cuales un legislador pierde su condición de tal en nuestro país. Y esta vía telefónica, Amapola Naranjo con nosotros. Asambleísta, retomamos nuevamente el diálogo. Lamentablemente la señal de internet a veces tiene esos problemas, esas vicisitudes. Pero usted estaba hablando del proceso que terminó con la destitución de Ana Galarza. No sé si finaliza con esa intervención. Así es, efectivamente decía que no fue un proceso de vendetta. Yo fui parte de la comisión de investigación y presenté el informe de minoría. Y fue ese informe de minoría el que aprobó la Asamblea y fue hecho por mí, precisamente, el actos de corrupción en el despacho de la señora asambleísta, Ana Galarza, ex asambleísta ahora. Ella le tenía a su esposo de jefe de despacho. Tuvo un par de esposos, decía, de asesor 1 y asesora 2. Uh-huh. El señor asesor 1 era gerente de una cooperativa de transportes en Ambato, por lo tanto
atendía esas actividades y no las de asesor, y la esposa era asesora 2, quien tampoco pudo demostrar ni una sola acción de trabajo como asesora. Y la denuncia de un ex asesor de la señora Galarza, un comunicador, que no recuerdo el nombre, decía no solo Lenin Rodríguez era el que denunció ese caso. Lenin Rodríguez. Y el caso de los otros dos supuestos asesores que parece que no cumplían funciones eran Omar Mayorga y la esposa, me parece que era de nombre Carmen Alvarado. Ajá, ya, sí, dos, así era, así eran, recuerdo a los tiempos, así es. No ha sido vendetta, yo jamás he tenido nada personal contra la señora Ana Galarza. Yo creo que es siempre lamentable que asambleístas hayan caído en actos de corrupción y tengan que ser, como tiene que ser por la ética, por supuesto, sometidos a un proceso político administrativo sancionador, como es el de la investigación interna que se hace. Esto ha pasado con Fabricio Villamar, quien empezó denunciando un poco de nombres, una lista larga, no ha hecho seguimiento, hasta ahí llegó, solamente le sirvió para amenazar, ofender durante todo el tiempo que él estuvo como asambleísta. Y bueno, al día de ayer había una orden de juez por la acción de protección constitucional que había presentado, donde disponía un juez que el presidente de la asamblea se abstenga de seguir tramitando el tema investigativo. Yo me abstuve porque creo que podíamos caer en desacato. Hay una orden de juez, así nos guste o no nos guste, pero la mayoría del pleno se pronunció porque continúe el presidente César Litardo dirigiendo la sesión donde correspondía la investigación de Fabricio Villamar. El resultado ya se sabe, y claro, usted dice a 72 horas, y justicia que tarda no es justicia, pero en definitiva tampoco podíamos ya en esas circunstancias de haber llegado a la votación de debe ser destituido o no, tampoco podíamos decir, bueno, que no protejámoslo, blindemos, no era así. Hay, eso sí, las pruebas fehacientes de su accionar, de su de esta forma fraudulenta de haber obtenido un carnet de discapacidad para beneficiarse de la compra inmediata de un vehículo de alta gama sin pagar impuestos, que eso sí son precisamente recursos del Estado. Así que creo que estuvo bien por ese lado. Igualmente a mí en mis procesos de investigación, recuerde usted que después de la señora Ana Galarza, le seguí investigación a la señora Elizabeth Cabezas, que en ese tiempo fungía como presidenta de la Asamblea Nacional, y era por esa llamada abyecta que salió a la luz porque dejó abierto su micrófono y hablaba con la señora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, y le decía, hermana, nos jodemos, si es que se da lo que está planteando el asambleísta Ronnie Aliaga sobre la conformación de una comisión para investigar el caso INA, que ya fue un escándalo porque salió en varias redes y en medios sobre algún portal de periodismo de investigación, y entonces la asamblea no podía quedarse callada, pues lo hizo porque esa llamada precisamente delató que ese era el acuerdo pues de gobernabilidad, no era para el bien del país, era para blindar la corrupción. Es por ello que yo opté por la investigación a la señora Cabezas. Y es más, se filtra la conversación y al otro día sale la señora a declarar que sí, que es su voz, a reconocer igualmente de parte de la señora Romo, a reconocer que ellas conversan y que eso es normal, que siempre deben conversar porque son dos funciones del Estado. Sí, pero para acuerdos éticos, para el bien del país, no para blindar la corrupción. Ese era el caso. No tuve los votos necesarios, pero al menos la señora ya no fue presidenta de la asamblea. Luego fue la investigación para el ex asambleísta Eliseo Azuero, igualmente por esas conversaciones que se filtraron ya pues en la investigación que la seguía Fiscalía y ahora ya está en proceso penal. Y por supuesto demostramos, y en la comisión se demostró la responsabilidad que tenían precisamente dos cabezas de esta trama de corrupción, que eran Eliseo Azuero y
Daniel Mendoza, el uno preso, el otro prófugo. En definitiva, no hemos parado y no es vendetta, es cumplir con la ley, es querer que se investigue, que la ciudadanía tenga esa satisfacción de decir, por favor, esta corrupción hay que pararla, no puede ser que continúe y la Asamblea no diga nada. Y el último fue el de María Paula Romo, pero en realidad era ya el segundo juicio. El primero, como sabemos por las propias conversaciones de este caso de Liceo Azuero, Daniel Mendoza y el reparto de hospitales, la repartidora era María Paula Romo. Ese juicio lo solicitamos conjuntamente con Roberto Gómez y María de Lourdes Cuesta. ¿Cuánto le ató de manos? Perdón que ahí. le interrumpa ahí, asambleísta. Sí. Estamos hablando con Amapola Naranjo, legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ya se está terminando este periodo legislativo y yo quiero preguntarle algo que era un secreto a voces, pero que es bueno que la gente primero lo recuerde y después quienes no lo sabían que lo sepan. ¿Cuánto ató de manos a César Litardo y a esa mayoría oficialista conformada por Morenismo, por Creo, por PCC y por algunos independientes el accionar de María Paula Romo? ¿Qué tan frecuente era la presencia de María Paula Romo por los despachos y los pasillos de la Asamblea? Y no solo de ella, sino también de sus operadores políticos. Así es, y yo creo que era diario. De lo que yo recuerdo, era antes de la pandemia, le veía a la señora María Paula Romo por lo menos 2 veces por semana, con toda su comitiva, sus guardias de seguridad. Era todo un acontecimiento que llegaba a la Asamblea y al parecer ahí tenía hasta oficina de despacho. Entonces ese era el acuerdo de gobernabilidad. Esto es vergonzoso. Yo creo que debe ser fiscalizado este gobierno y todos estos pactos que, como dice usted, era un secreto a voces, se dieron, y los casos de corrupción que se ha ido conociendo ya en la pandemia, después de María Paula Romo, que fue la repartidora y que fue casi el botón que demuestra de toda una corrupción generalizada en este gobierno, que no puede quedar así. No puede quedar así. La ciudadanía exige que sea fiscalizado. El caso INA, la fiscal lo tiene congelado, no lo quiere fiscalizar, y así una lista tremenda, interminable de actos de corrupción. Si es que el gobierno entrante quiere demostrar que es demócrata, que quiere la verdad, que quiere la justicia, debe de inmediato conformar no una comisión, varias, porque hay tanta pus, hay tanto que investigar, que deberán conformarse varias comisiones de investigación de la verdad. Recordemos solamente esta última comisión de la verdad por el caso del paro nacional de octubre, con todos los crímenes de lesa humanidad. Miren, y que los integrantes de dicha comisión de la verdad, conformada por la Defensoría del Pueblo, eran más bien contrarios políticamente a la Revolución Ciudadana, todos, y sin embargo coincidieron en que tenemos un gobierno violador flagrante de los derechos humanos y persecutor, y además pues ha cometido crímenes de lesa humanidad que no prescriben y tendrán que ser, por supuesto, juzgados en organismos internacionales. ¿Y cuál es, a propósito de esto que usted acaba de señalar, y para ir cerrando también el diálogo, que se nos va terminando el tiempo, legisladora, cuál es su criterio con respecto de las versiones que ha dado desde su óptica la señora Romo durante este denominado Foro para la Democracia, organizado días atrás en Miami, donde estuvo ella rodeada de figuras de la extrema derecha de la política latinoamericana? Bueno, la mentira, el cinismo, la burla al pueblo ecuatoriano, la indolencia ha sido la característica de este gobierno saliente, y la señora María Paula Romo era como la hija del presidente Moreno, ¿no? Igualita para mentir y para el cinismo. Sigue con el cuento que inventaron de que era una operación desde la Revolución Ciudadana para desestabilizar, un intento de golpe de Estado, y que estaban armados, cuando fue todo lo contrario. Creo que la CONAIE fue la organización social más fuerte que dio pues tomó como un protagonismo fundamental, aunque no fue sola. Empezaron los transportistas
se unieron estudiantes, organizaciones de mujeres, trabajadores, servidores públicos, en fin, era todo un país levantado igualito que lo que está pasando en Colombia. Los pueblos estallan con este tipo de gobiernos fascistas y tan mentirosa como este que está de salir en nuestro país. Es el colmo del cinismo para nosotros, no nos llama la atención, pero sí nos preocupa que lejos de auxiliar a las familias que hoy mismo no tienen para un pan de sus hijos, haya destinado más de $3 millones para publicidad. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Puras mentiras y toda un acuerdo regional de esta tendencia de pensar que los gobiernos progresistas le hacemos daño a la sociedad, cuando es todo lo contrario. Son gobiernos que piensan en el pueblo y además incluyen al pueblo en su accionar, y es por ello que 200 años que tenemos de república no iban a pasar así nomás. ¿Cómo se atrevió un gobierno progresista como el de Rafael Correa a darle voz al pueblo? Entonces hay que destruirle, y para eso tienen toda una orquestación de medios, de apoyo incluso regional, como estamos viendo, y haciendo quedar tan mal al país, ¿no? Estos personajes deberían ser declarados no gratos. Ya creo que hay muchas inquietudes ciudadanas al respecto y creo que debemos apoyarlas. 8:59 a.m. Le queremos agradecer muchísimo por esta charla a la asambleísta Amapola Naranjo, quien también finaliza su periodo como legisladora en estos próximos días. Muy gentil, gracias, Amapola.